Hemos querido que la celebración de nuestras fiestas en honor a la Virgen, que este año celebramos de forma tan excepcional, den comienzo hoy con este precioso y emotivo cortometraje. En él se entretejen y se nos muestra con exquisita sensibilidad la belleza de nuestra ciudad y sus rincones, la grandeza y generosidad de nuestra gente, y se nos habla también de algunos de los episodios más duros del pasado relacionados con las pandemias sufridas por nuestros ancestros y de cómo éstas han marcado el carácter especialmente noble y solidario de nuestro pueblo. A los guienses, las imágenes y el relato que oiremos a continuación nos emocionará y tocará en lo más profundo, recordándonos una vez más lo orgullosos que debemos estar de nuestro municipio, de nuestro devenir histórico y también, por supuesto, de nuestro presente tan lleno de posibilidades y de futuro, porque nuestra gente ha sido siempre emprendedora y tenaz y ha sabido crecerse ante las dificultades. De todo ello habla este espléndido trabajo, porque puedo irme, aquí me quedo, una auténtica carta de amor hacia Santa María de Guía, un lugar único y privilegiado, protegido siempre bajo el manto de su venerada Madre, Nuestra Señora y Virgen de Guía, a la que en este mes de agosto honramos nuevamente con profunda fe y devoción. El azar ha querido que, como antiguamente, el día de San Cayetano, arranquen las fiestas de la Virgen 2020. Unas fiestas diferentes, marcadas por la pandemia del COVID-19, pero como siempre, cargadas de sentimiento y devoción por nuestra Virgen de Guía. Eso significa que el pregón, como el resto de actos que componen el programa tradicional de estos festejos, quedarán inéditos por el momento, suspendidos en el tiempo, aguardando aires limpios de amenazas y momentos más propicios al contacto personal. Aunque estoy segura de que el sentir será el mismo. Este año será la historia la que nos cuente las vicisitudes de los guienses que superaron las 3 grandes pandemias que padeció esta isla de Gran Canaria: gripe española, cólera morbo y fiebre amarilla. Aunque sin duda fue esta última en 1811 la que, unida a la plaga de langostas, causó verdaderos estragos en la ciudad. En pleno siglo XXI volvemos a hablar de epidemia, del COVID-19, un virus que ha paralizado al frenético mundo que vivimos. Y en esta época incierta del confinamiento que nos ha tocado, todos hemos consumido cultura y además lo hemos hecho con una avidez inusitada. La cultura, la música, el arte forman parte de nuestro alimento espiritual. Por ello, desde la Concejalía de Cultura hemos querido dar contenido a ese día, llenar ese vacío con esta original propuesta que verán a continuación. El cortometraje Porque puedo irme, aquí me quedo, es un remedo del tradicional pregón y marca el comienzo de unas fiestas diferentes, novedosas en su formato y en su contenido, que ponen el foco en nuestra peculiar e intensa historia sanitaria, en las terribles epidemias pasadas y que nos sirven, a la vez, para hacer un sincero y necesario reconocimiento al rico y variado plantel de profesionales sanitarios que desde hace siglos nos acompañan, nos sanan y nos cuidan. Nos cuidan como lo hace la Virgen María, que envuelta su aparición en un halo de leyenda y milagro, eligió esta ciudad y se erige como guía para que sea estrella y guía por las sendas de la cultura, del arte y de las virtudes humanas, para sus hijos guienses y para toda la Gran Canaria. Hermanada de la historia, la leyenda y la ficción de este emotivo cortometraje, Porque puedo irme, aquí me quedo, aquí también eligió arraigar sus raíces nuestra Virgen de Guía. Recordar es un gesto supremo de humanidad y con este documental queremos rememorar, traer a nuestros días la gran fortaleza del pueblo de Santa María de Guía. Querida amiga, qué ganas de verte y de abrazarte tengo. Creo que fue a principios de marzo cuando nos vimos por última vez. Cuánto ha cambiado todo desde entonces, ¿verdad? Te confieso que miro hacia atrás y tengo la impresión de que lo que hasta entonces eran nuestras vidas, ahora es solo un sueño lejano. Como bien sabes, aún sigo en Guía. Vivo en el casco viejo de la ciudad
Y como conozco bien tus gustos, sé que disfrutarías muchísimo paseando por estas calles empedradas, descubriendo sus casas antiguas, señoriales, populares, y hablando con su gente, siempre tan amables y hospitalarias. Todo el conjunto tiene ese sabor a historia y a tradición que a ti tanto te gusta. Cerca de la casa donde vivo hay una torre que me fascina. Tienes que ver cómo se eleva tímida, silenciosa, solitaria, sobre el perfil de la ciudad. O cómo juega con el visitante a aparecer y desaparecer de su vista como si de un amanecer o de un atardecer se tratara. Cuando vengas, me hará muchísima ilusión mostrarte mis vistas favoritas, mis rincones predilectos. Hay tantos y tan diversos. La declaración del estado de alarma me sorprendió aquí y aquí decidí quedarme. Lo hice por responsabilidad y porque al principio nunca imaginé que el confinamiento pudiera durar tanto. Admito que también lo hice por miedo. Me aterraba la idea de contagiarme y llevar luego el virus a mi familia. Recuerdo que durante la primera semana apenas dormía. Estaba asustada. Todo me causaba gran extrañeza. Era como si estuviera viviendo una sensación de irrealidad. Impresionaba el vacío de las calles. Pero también, y sobre todo para mí, el silencio que solo rompían sonidos en los que nunca había reparado. Todo me resultaba tan siniestro. Bueno, yo lo he vivido con la misma incertidumbre que el resto de las personas, sabiendo que es un momento delicado y evidentemente implorando a la Virgen de una manera especial por el pueblo y por todos los afectados. Bueno, esos primeros días fueron unos días de incertidumbre. La palabra que definiría perfectamente fue días de incertidumbre. Sin embargo, en medio de esa inquietud inicial, comenzaron a surgir de forma inesperada señales de esperanza, sonidos de ilusión. Un día vi como, justo al mediodía, mis vecinos subían, unos a sus azoteas y otros se asomaban a sus balcones, a sus ventanas, y comenzaban a hacer sonar sus caracolas. ¿Puedes imaginártelo? La caracola, o el bucio, como también lo llaman, es un caracol marino de gran tamaño con forma cónica. Cuando alguien sopla por un pequeño agujero que se abre en uno de sus extremos, se produce un sonido extenso, prolongado, como de trompa, como esos cuernos de animal que hacían sonar muchas culturas antiguas en sus ceremonias religiosas o para convocar a los pueblos antes de la guerra. No te exagero si te digo que para mí el sonido de la caracola fue como la señal que anuncia la batalla. Bueno, el pueblo de Guía se le ha vinculado siempre, aunque no a un pueblo marino como puede ser San Cristóbal, que es por lo que se tocaba las caracolas. Llevaban las palmas son bucios y aquí arriba son caracolas. Pero sí era una forma que se tuvo para empastar la langosta en aquella época para que no se posaran. Entonces se ha vinculado siempre a la fiesta de las Marías ese sonido, porque era un sonido para ahuyentar la langosta, así como los tambores y las cajas de guerra eran los medios que se tenían para hacer ruido y que no se posara la langosta y siguiera de paso. Entonces eso está vinculado pues, a la fiesta de la María, que es donde más se toca. Se te llena el pecho, porque yo me pongo a tocar la caracola y me canso, cualquier día normal. Y ese día, no sé, no me doy cuenta. Y estoy toda la tarde, desde que salgo de Montaña Alta con la rama hasta llegar aquí debajo, tocando la caracola sin parar. Y no me canso. Pero después otro día la coges, te pones a soplar y tienes que parar porque ya te duelen los labios, ya te asfixias, te falta aire. Pero ahí caminando y tocando, no te enteras. O sea, se te ensancha el pecho. Según he podido saber, todo comenzó cuando unos vecinos, durante los primeros días de la cuarentena, subieron a sus azoteas al mediodía y comenzaron a tocar sus caracolas, tal y como ya hicieron sus ancestros. Al parecer, en 1811 hubo una sequía y luego una plaga de langostas que se cebó con la isla, pero muy especialmente con este municipio. Los campesinos
desesperados al ver cómo las langostas devoraban sin piedad sus cultivos, imploraron entonces a la Virgen de Guía, solicitando su ayuda. La tradición asegura que la Virgen escuchó sus plegarias y provocó el milagro. La ansiada lluvia volvió a los campos, acabando con la plaga y la aflicción de este pueblo. Desde entonces, cada año se celebra en esta ciudad una fiesta votiva en honor a la Virgen, y en ella los vecinos de todos los barrios se reúnen y emulan a sus antecesores al son de caracolas y tambores. Así evocan aquel terrible episodio, aquel deseado milagro, y cumplen la promesa que sus antepasados hicieron en la montaña de Vergara. ¡Qué historia tan bonita!, ¿verdad? Que ese día a las 10 tenías que estar, a las 12 tirar las palomitas, a las 1 salir la Virgen y tienes todas las cosas y todo el recorrido de todo el día. Y ese día llegas y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Virgen Santa, ¿por qué no sale? Es lo que te pones a pedirle. ¿Por qué no sale y por qué no por qué no quisiste quitar la pandemia antes? Esto es así. El voto, por ejemplo, a la Virgen no depende de que se haga fiesta externa, sino que depende de la fe de las personas que cada año agradecen a la Virgen haberlo salvado hace 200 y pico años de aquella plaga de langosta, y que todos los años, y este también, pues vamos a cumplir el voto. Yo sí te puedo adelantar que yo me iba a vestir de tipo y iba a venir a la misa. Eso sí te lo puedo decir. Porque aunque no salga la Virgen a la calle o no salga, pero el Día de las Marías es el Día de las Marías. Pues bien, como te iba diciendo, pronto se corrió la voz, y a la original iniciativa se sumaron hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, y el sonido de las caracolas. Toda una señal de identidad de este pueblo se extendió por toda la ciudad, despertando la admiración y la emoción de su gente. Me pareció una iniciativa preciosa. Impresiona comprobar que un sonido del pasado vuelve para implorar por un futuro esperanzador. Así son mis vecinos, amigas, gente que tienen en su historia y en sus tradiciones una forma peculiar de refrenar a la epidemia. Y para mí eso es digno de contar y de admirar. Pero no queda aquí mi sorpresa y consideración hacia este pueblo. ¿Sabías que esas mismas gentes que sufrieron en 1811 las plagas, las sequías y el hambre tuvieron que combatir ese mismo año la fiebre amarilla, una de las epidemias más agresivas y virulentas que han amenazado jamás a las islas? La epidemia de fiebre amarilla comienza en Tenerife en 1810, llega a Gran Canaria y luego desde Las Palmas de Gran Canaria se va expandiendo por toda la isla, ¿no? Es verdad que mucha gente huye desde la capital hacia las medianías, sobre todo en Las Palmas, pero van arrastrando la epidemia, ¿no? La fiebre amarilla es un mal endémico de zonas tropicales que se transmite por picaduras de mosquito. Hoy tiene cura, pero entonces apenas necesitó unos días para extenderse con saña por esta ciudad. A principios del siglo XIX, Guía atraía a mucha gente de la isla y hasta del resto del archipiélago por sus abundantes y prósperos comercios, por sus escribanías y por ser la sede de un regimiento de las milicias. Aunque hubo más factores que explican la erupción del contagio. En aquel tiempo, las casas de la ciudad no tenían desagües para las aguas negras. Las calles raramente se limpiaban y en muchas viviendas se criaban, junto a sus moradores, cerdos, gallinas, cabras. Sorprende saber que entonces no se tomaron medidas sanitarias cuando la epidemia ya causaba estragos en otras islas, o incluso cuando ya campaba con violencia en Las Palmas. Encima, el calor y el agua embalsada en aljibes y pozos, ambiente ideal para los mosquitos, hizo el resto. En el caso de Guía parece que una señora que viene desde Las Palmas y se encuentra mal y fallece, pero nadie sospechaba que era epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Entonces, a los pocos días empieza a morir toda su familia. O sea, imaginemos que muere una persona, muere su madre, muere su hermano, muere... O sea, es terrible, ¿no?
Escalofríos, pulso frenético, temperaturas elevadas, dolor de espalda, vómitos de sangre y coloración amarilla en los ojos y en la piel. Guía supo qué se ocultaba tras estos síntomas que llegaron a la ciudad con una mujer en agosto de 1811. Pronto hubo decenas de contagiados. Los vecinos, sin dar muestras de cobardía, se organizaron y crearon una junta de sanidad. El plan para luchar contra la epidemia se puso en marcha. Todos tenían que confinarse en sus casas. Solo se podía salir a la calle por causas de fuerza mayor. Pero fue tarde. En la ciudad, abarrotada y rápidamente confinada, el mal se había extendido como un reguero de pólvora. Los contagiados, 1 de cada 2 vecinos, debían permanecer recluidos sin contacto con sus familias. El aislamiento de los enfermos menos graves se efectuó en espacios transformados en lazaretos y a los más afectados en hospitales improvisados. Los sacerdotes también fueron advertidos. No podían acudir a confesar ni a dar auxilio espiritual. Solo quienes ya habían pasado la enfermedad podían ayudar como voluntarios a cuidar a los infectados. Guía entró en pánico. Motivos no le faltaban. No había médicos y 1 de cada 3 contagiados moría. En La Atalaya, hoy un barrio populoso, pero entonces una deshabitada finca municipal, se improvisó un cementerio para enterrar a los muertos que a diario causaba la epidemia. Allí se preparó un terreno con un vallado circular de madera y una cruz en el centro. Hubo días en los que el carro encargado del transporte llevaba hasta 9 muertos. La epidemia se extendió durante 5 meses y dejó casi 300 muertos. Y un panorama desolador. Es probable que nada en la historia reciente de esta ciudad pueda compararse con la extensión y el impacto de esta pandemia. Vino la epidemia y arrasó, y si eso lo unimos al hambre producido por la escasez de alimentos, porque la langosta, la cigarra había esquilmado los campos, yo creo que es una situación terrible, terrible. Sin embargo, 40 años después, en 1851, cuando todos ya habían olvidado la fiebre amarilla, la isla de Gran Canaria vivió un brote de cólera morbo que provocó unos 6.000 fallecidos. El origen fue un navío procedente de Cuba. Parece ser que el brote se inició a través de una lavandera del barrio de San José, que al lavar la ropa de los tripulantes se contagió. La propagación del virus no tardó en extenderse por el resto de Las Palmas. Muchos huyeron de la ciudad para refugiarse en pueblos del interior. Y no pocas familias de la capital tenían casa en Guía. Y así llegó el cólera aquí. Los primeros enfermos se detectaron a principios de julio, los últimos a mediados de septiembre. La actuación vecinal fue similar a la que llevaron a cabo con la fiebre amarilla. Aún así, no se pudo evitar que 164 vecinos murieran en apenas unos meses. Me estremece pensar que probablemente hubo vecinos que tuvieron que enfrentarse y sobrevivir a las 2 epidemias. Fiebre amarilla primero y cólera morbo después. Tuvo que ser terrible. Imaginemos epidemia y hambre a la vez. Es una cuestión, sinceramente, que te pone los pelos de punta, ¿no? Porque es que fue terrible, tiene que ser terrible, ¿no? Que acabas de pasar por una epidemia que han muerto pues familias enteras. En una misma familia murieron los padres, los hijos, hasta 6 y 7 personas en una misma familia. O sea, es de una tragedia importantísima para la sociedad del momento, ¿no? Dicen que no hay 2 sin 3. Pues bien, aquí, en Guía, aún hay gente viva que recuerda perfectamente las consecuencias de la gripe española. En las postrimerías de 1918, la mayor epidemia en la historia moderna
también causó estragos en esta ciudad. Un hombre, ya mayor, recuerda que de niño acompañaba a su madre a un viejo cementerio que se encontraba en los límites de la ciudad, en San Roque. Allí estaba enterrada su abuela, en la fosa común que se abrió para dar sepultura al reguero de cadáveres grises con los pulmones inflamados que provocó aquella pandemia. ¿Me entiendes? Es decir, la percepción de la fiebre amarilla combinado con la cigarra, yo creo que sí tuvo mucho arraigo. Pero la gripe española no, por lo menos en la oralidad con la gente mayor que yo he podido hablar, no quedó tan impregnado, ¿no? Porque seguramente no hubo tantos casos. Guía es una ciudad que ha sufrido no pocas calamidades en el tiempo. Y su peculiar historia nos sirve para comprobar cómo sus gentes han resistido a las desgracias y al infortunio sin faltarle nunca el ánimo y el valor. Son un pueblo admirable. Bueno, la vida tiene esas situaciones que las afrontamos no como si fuera un castigo, que nos viene, sino como un reto. Me conmuevo al pensar en los paralelismos que unen el presente con esos episodios, con esas epidemias donde Guía vivió casi con toda seguridad los momentos más duros de su historia. Sin vacunas, sin medios sanitarios suficientes, la ciudad tuvo que aprender a aplicar técnicas de confinamiento que más de 200 años después siguen vigentes. El aislamiento es la mejor forma de vencer una epidemia, no llega el germen. Esto a nosotros nos ha favorecido como isla, realmente no es tan fácil llegar aquí como parece. Y el confinamiento es eso, confinarse es aislarse. Y lo mismo que funcionaba hace 200 años funciona ahora, sí. Y seguirá funcionando. Seguirá funcionando, sí. Me pregunto si quienes sobrevivieron a estas enfermedades vieron cambiar el mundo en el que vivieron. Tanto sufrimiento sirvió para alumbrar una sociedad más luminosa, justa y solidaria que la anterior. ¿O acaso estas epidemias que mataron a tanta gente no sirvieron para crear un mundo mejor? Jesús, una de las cosas que dice es: yo quiero una sociedad nueva, pero lo quiero a partir de personas que cambien su vida y que empiecen a vivir de otra manera y que empiecen a responsabilizarse personalmente de su vida y la de los demás, aunque los otros hagan otras cosas totalmente distintas. A mí me parece que ese es el reto, lo ha sido siempre y lo es en estos momentos, ¿no? Hace unos días, un arquitecto explicó en la radio que sí, que estos males cambiaron, por ejemplo, el urbanismo y la arquitectura del momento. Una de sus muchas consecuencias fue la generalización del empedrado en las calles y el regreso de los zaguanes a las viviendas. Los primeros se extendieron para mejorar la salubridad de los espacios públicos y los segundos para crear un puente seguro y saludable entre el espacio público y el privado, entre el afuera, donde circulaba libre la enfermedad, y el adentro, donde se protegían recluidos los vecinos. El zaguán, durante las cuarentenas, fue un espacio útil para el intercambio de víveres y de otros objetos necesarios para la supervivencia. No exagero si te digo que para conocer Guía tienes que asomarte a sus zaguanes. Son como sorprendentes miradores que permiten imaginar episodios del pasado. ¿Y nosotros? ¿Tú crees que cambiará algo en nuestras vidas cuando todo esto termine? ¿Serán otras nuestras ciudades a partir de ahora? ¿Podrán las ciudades cuidarnos frente a futuros contagios? ¿Y nuestra forma de relacionarnos? ¿Será igual que antes? ¿Te digo algo al respecto? Debo de reconocer que gracias a la tecnología no perdimos el contacto, que incluso durante el confinamiento pudimos continuar con las clases, asistir a conciertos, a obras de teatro, y todo gracias a la tecnología. Y por medio del teléfono y por medio también de, de los medios digitales y también de los correos, pues ponerme en contacto, sobre todo con la población mayor, que es quien más me preocupaba en esos momentos, que no estuvieran solos, que
que se pudieran desahogar, ¿no? Que pudieran rezar, ¿no? El contacto virtual fue útil para evitar el contagio. Es nuestro zaguán contemporáneo. Y lo entiendo. Pero te confieso, amiga, que echo de menos las relaciones de antes. La alegría del beso, el calor del abrazo al vernos, el necesario contacto. Volver a mirarnos frente a frente con la cara descubierta. Tengo miedo de que nos acostumbremos a esta virtualidad. No podemos sustituir la amistad por un clic, o un like, o una videoconferencia. Cuanto más lo pienso, más me desconcierta todo. Es una paradoja. Tanto progreso nos había dado tanta confianza que pensábamos que nada podría sorprendernos y mucho menos derrotarnos. Y resulta que nos hemos visto reviviendo los mismos sentimientos de angustia, miedo, tristeza, dolor e incertidumbre que aquellas gentes que se enfrentaron a las epidemias hace ahora 200 años. Nada parece haber cambiado, a pesar del lento transcurrir del tiempo. O sea, yo creo que esas son cuestiones comunes que siempre hay en las pandemias. Primero, la negación y eso de a mí no me va a pasar, también pasó en esto. Bueno, todos no, pero fue una sensación mayoritaria que hubo. Y luego esa resiliencia colectiva de a por ella y le vamos a vencer, ¿no? Que también lo hemos visto, esta vez mucho más mediática que las otras anteriores, pero que siempre ocurre, y que es que la comunidad se une y lucha en común contra esa pandemia. Desgraciadamente luego eso va desapareciendo, pero en el momento de la pandemia se ve ese sentimiento común de lucha. Durante la cuarentena, subía cada día a mi azotea. Allí hacía la vida que no podía hacer en las calles. Más que un lugar, la azotea era un momento para ver el cielo, tomar aire o ver la ciudad desde otro punto de vista. A veces caminaba por ella como lo hacen los animales enjaulados, tras haber sido privados de su libertad, deambulando de un lado a otro, o en círculos pequeños que repetía una y otra vez. Otra, me sentaba en una silla, miraba el paisaje y dejaba pasar las horas. Desde allí veía el campanario y parte del tejado de una iglesia. Tras ella, en perspectiva, hay una finca de plataneras con un pequeño jardín de enredaderas florecidas y árboles frondosos, y una casa pintada de blanco que se adivina entre los ordenados cultivos. Al fondo de este paisaje aparecía el mar y el cielo. Hubo días que ambos lucían de un azul tan intenso que parecía irreal. Cuando un barco solitario cruzaba el mar a lo lejos, ese conjunto de torre, tejado, platanera, casa, jardín, cielo y mar me sosegaba. Su equilibrio me gustaba. Me hacía sentir libre, estando encerrada. Cuando al fin pudimos salir, aproveché para dar cortos paseos. Al fin y al cabo disponíamos de tan solo 1 hora, ¿recuerdas? Una tarde seguía un matrimonio que cada día veía pasear junto a mi casa, siempre a la misma hora y en la misma dirección. Así que una tarde decidí seguirles, porque tenía la sospecha de que iban a algún lugar que yo desconocía. Y estaba en lo cierto, porque me guiaron hasta un rincón espectacular que está en las afueras de la ciudad. Es una presa que a mí me pareció muy grande y muy hermosa, porque hay muchos rincones arbolados y muchas aves silvestres. Durante días, cada tarde, me sentaba en un borde rocoso de la presa para contemplar el brillo de la luz en el agua. Tengo la impresión de que la verdadera belleza es siempre involuntaria, siempre imprevista. Una vez, justo antes de irme, vi a un ave muy grande remontar el vuelo. Quizás era una garza, no lo sé. Lo cierto es que la observé iniciar su lento vuelo y cruzar el cielo solitario. Las aves nunca pierden el rumbo, siempre saben dónde ir.
la guía su intuición. Recuerdo que pensé, si acaso nosotros, los seres humanos, en caso de extravío, de agotamiento vital, tendríamos, como la garza, alguna dirección escrita en nuestro interior. Un lugar, un horizonte hacia el que siempre volar. Este tiempo de confinamiento nos ha permitido hacer un alto en el camino, parar todos nuestros proyectos. En ese sentido, ha servido también para reencontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Pronto levantaremos de nuevo el vuelo. Todo. Solo espero que seamos como esa garza, que nuestra intuición y nuestro buen criterio nos indiquen hacia dónde ir. Estoy muy contenta, porque estos días vendrán mis padres a guía. Pasaremos juntos los próximos meses. Hemos pensado que es lo mejor para todos. Es curioso que esta epidemia me dé la oportunidad de cuidar de ellos, de atenderles como se merecen, de devolverles todo lo que han hecho por mí. En el fondo me parece a mí que recibimos una llamada del Señor de cuidarnos personalmente y también cuidar a los demás. Además, sé que a ellos también les gustará guía. Aquí todo está cerca. Aquí podrán llevar esa vida de cercanía que tanto añoramos quienes nacimos y vivimos en una gran ciudad. Además, podrán seguir bañándose en el mar, pues hay magníficas piscinas naturales en la costa. También he visto que hay un buen parque donde caminar cómodamente a diario. Mi madre podrá asistir a misa en una iglesia preciosa. Y a mi padre, lo veo intimando pronto con quienes juegan cada tarde a las cartas en un pequeño cuarto que hay junto a una ermita. Este es un buen lugar para afrontar el tiempo incierto que aún nos queda. Por eso, y parafraseando a la genial escritora Carmen Laforet, porque puedo irme, aquí me quedo. Y también yo creo que Guía tiene una población, unos ciudadanos que históricamente se caracterizaron por ser una gente cuerda y con sentido común. Y eso es importante cuando hay que guardar normas rígidas como las del confinamiento. Así, yo creo que Guía reunía y reúne las condiciones para soportar esto perfectamente. ¿Todo es tan diferente esta semana? Por ejemplo, ahora debían de comenzar las fiestas patronales de la ciudad, pero el ayuntamiento, para evitar aglomeraciones y posibles contagios, ha decidido sensatamente suspenderlas. No sé si alguna vez había ocurrido esto antes. Quizás durante la epidemia de la fiebre amarilla que comenzó los primeros días de agosto, o durante el cólera morbo que sucedió entre julio y octubre. Nadie lo sabe. Yo creo que sí, yo creo que en 1811 y 1851, que además coincidió con el mes de agosto, no creo que la gente estuviese para fiestas. Hay épocas en que no ha habido fiestas de la Virgen. Yo sé que en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, no se hicieron fiestas, se suspendieron. Lo cierto es que este año no habrá ni pregón, ni procesiones, ni papahuevos, ni verbenas, ni conciertos, ni juegos infantiles. Tampoco desfilarán sus afamadas carrozas, ni habrá batalla de flores, que son de los actos más singulares y concurridos de estas fiestas. Si ya tuvimos que ver las calles desiertas, ahora nos toca atravesar un verano sin fiesta. Uno puede pensar que el futuro pinta negro, pero la esperanza, al menos aquí, nadie la ha perdido. Todo volverá con más fuerza en cuanto este mal sueño termine. Además, todos aquí son conscientes de que gracias al esfuerzo de cada uno, a la responsabilidad individual, se está superando con nota lo que verdaderamente importa: vencer al contagio. Realmente donde se para una pandemia es en la calle. En la calle, primero con los servicios de atención primaria y luego con la sociedad, una sociedad rígida en cumplir las normas, etc. Ahí es donde se para realmente la pandemia. Por mucho que tú hagas muy bien las cosas en los hospitales, si fuera las haces mal, no paras la pandemia. Yo creo que si algo positivo podemos sacar de esta situación anómala que estamos viviendo son las innumerables muestras de solidaridad que a diario se ven. La imaginación y el corazón parecen no tener límites cuando el fin es llegar y ayudar a la gente.
Cuando percibimos una gran amenaza como sociedad, nos organizamos y somos fantásticos todos, solidarios, empáticos, trabajamos fenomenal de forma común, y esto también lo hemos vivido ahora. Estoy convencida de que esta experiencia que ahora atravesamos nos ha vuelto seguramente menos arrogantes, más humildes. Este tiempo exige lo mejor de nosotros. Pensarás, como yo, que lo más destacable que se puede decir de alguien es que dio lo mejor de sí. Hay tantas personas que han contribuido estos meses a crear un mundo más cercano, más social y más humano. La manera en cómo todos en general han actuado ha sido realmente admirable. Esas personas que se entregan a los demás sin pedir nada a cambio demuestran que tenemos un gran potencial para mejorar la sociedad. Son un ejemplo que quedará para siempre en nuestra memoria. Lo peor que se llevó fue por los trabajadores y por los que somos directivos del hospital, el ver que no podíamos dejar acceder a las familias a estar en los últimos momentos con sus seres queridos que iban a fallecer. Eso fue un trance malo que vivimos en esa época, y que los trabajadores, de las peores cosas que recuerdan de esta época no es el gran esfuerzo, sino esos momentos en los que sabían que esa persona se marchaba y no tenía a su alrededor a su familia. Pero insisto en que los trabajadores se portaron fenomenal, estando cerca de esos pacientes, y fue lo más digno posible. Va a ser muy difícil olvidar todo lo que hemos vivido. Toda la carga física, anímica y psíquica a la que día a día nos hemos enfrentado. Hace unos días oí a un médico decir que había sentido miedo por primera vez en su vida laboral. Es cierto, todos hemos tenido miedo al contagio, miedo al desabastecimiento, miedo a lo desconocido. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son, pero es también un mecanismo de defensa, es una alerta, y quizás sea el miedo el que explique la disciplina y la responsabilidad con que todos nos hemos enfrentado a la terrible pandemia, y sin estar preparados para ello. Lo dicho, estos días van a dejar en nuestra memoria una mancha inolvidable. También recuerdo en un momento la sensación de miedo. Y la sensación de miedo fue cuando nos vimos ya en la tesitura de tener que abrir la tercera planta para pacientes COVID, que era, digamos, el límite que veíamos nosotros como razonable que podíamos sobrellevar adecuadamente, ¿no? Y en ese momento en que nos planteamos que teníamos que abrir una tercera planta, dijimos, esto se nos puede ir de las manos. Afortunadamente, en aquel momento fue cuando empezó a caer la curva y no sucedió lo que pensábamos que podía llegar a suceder. Debo de ir terminando. Sé lo que sientes por tus abuelos, lo unida que estás a ellos. Por eso, no puedo acabar esta carta sin acordarme de ellos y de tantos como ellos, que han pasado tantas adversidades en la vida y ahora les ha tocado sufrir esto. Son una generación que creció en la dureza de la guerra y la posguerra. Una generación que cimentó la democracia. Son nuestra historia viva, un preciosísimo bien a preservar. Debemos atenderles, protegerlos y escucharles, porque tienen mucho que decirnos y nosotros de ellos tanto que aprender. Me despido, amiga, mi amiga del alma, deseándote lo mejor a ti y a toda tu familia. Y a pesar de que la pandemia ha alterado los gestos de afecto, pronto volveremos a vernos y a abrazarnos. Como pueblo somos un pueblo acostumbrado al aire libre y a darnos abrazos con los seres queridos, y eso va en nuestro ADN, es nuestra idiosincrasia. Yo creo que eso lo volveremos a hacer cuando las circunstancias se den. Ahora no podemos, pero lo volveremos a hacer.